¿Alguna vez has notado que, cuando una mujer realmente desea algo, no hace falta que lo diga en voz alta? Las señales están ahí, en sus gestos, en su mirada, en el ambiente que se crea a su alrededor. Pero, ¿realmente sabes leer esas señales? Hoy, te voy a mostrar cómo reconocer las señales claras y contundentes de que una mujer necesita intimidad, cómo el deseo se manifiesta más allá de las palabras y cómo tú, en ese momento preciso, puedes ser el receptor de ese deseo escondido. Lo que parece un simple encuentro podría convertirse en algo mucho más profundo si sabes ver lo que está realmente detrás de sus ojos. Si te has preguntado alguna vez qué busca una mujer en esos momentos, o cómo captar esas señales sin que nadie más lo sepa, quédate conmigo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora para no perderte ninguna de las revelaciones que vienen. Porque lo que voy a contarte puede cambiar la manera en la que ves las relaciones, el deseo y la atracción. A veces, el deseo llega de forma inesperada. No toca la puerta, no pide permiso. Simplemente se mete en tu mente, en tu cuerpo, y lo domina todo. Andrea lo sintió por primera vez esa tarde, cuando Diego, el hijo de su vecina, entró en su vida como una tormenta. Diego había vuelto al vecindario después de varios años, y no era el mismo niño que Andrea recordaba. Ahora era un hombre, alto, con un cuerpo trabajado y esa mirada juguetona que podía desarmar a cualquiera. Pero lo que más la atrapaba era su forma de mirarla, como si pudiera ver todo lo que ella escondía detrás de su fachada de mujer perfecta. Andrea estaba en su jardín, usando un vestido que dejaba entrever sus piernas bronceadas. Estaba regando las plantas, pero no podía evitar mirarlo. Diego salió a la puerta de su casa, sin camisa, y con una botella de agua en la mano. Sus ojos se encontraron. Diego sonrió. Una sonrisa lenta, intencionada. Andrea sintió un calor subirle por el cuello, hasta las mejillas. Intentó apartar la mirada, pero algo en él la mantenía fija. En ese instante, Andrea lo supo, lo deseaba. Y no de una forma superficial o pasajera. Lo deseaba como hacía años que no deseaba a nadie, ni siquiera a su esposo. Desde ese día, Andrea dejó de disimular. Su cuerpo comenzó a enviar señales que, aunque inconscientes al principio, eran imposibles de ignorar. Gestos más atrevidos, su forma de caminar, la inclinación de su cuerpo cuando hablaba con él. Todo era más deliberado. Ropa más provocativa, blusas ligeramente abiertas, vestidos que marcaban sus curvas, siempre buscando esa mirada de Diego. Contactos furtivos, rozaba su mano al pasarle algo, o le tocaba el brazo al despedirse, siempre buscando prolongar el contacto. Andrea empezó a encontrar cualquier excusa para hablar con él. Diego, ¿podrías ayudarme a subir unas cajas? Creo que son muy pesadas para mí sola. ¿Tú sabes algo de sistemas? Mi computadora está actuando raro. Cada interacción se llenaba de una tensión casi palpable, una conexión que ninguno de los dos mencionaba, pero que ambos sentían. Andrea sabía que estaba cruzando una línea, pero ya no le importaba. El calor que sentía cuando Diego estaba cerca era más intenso que cualquier otra cosa que había experimentado en años. Y en su interior, ya no tenía dudas, lo quería, y lo iba a tener. El juego había comenzado, aunque ninguno lo había dicho en voz alta. Andrea sabía exactamente lo que quería, y cada mirada, cada gesto suyo era una invitación disfrazada de inocencia. Pero Diego, aunque joven, no era ingenuo. Él también estaba jugando, y disfrutaba del peligro. Diego había aceptado ayudarla con algunas cosas en la casa, como cambiar un foco o mover un mueble pesado. Cada vez que estaba cerca, Andrea encontraba formas de acercarse más de lo necesario. Se inclinaba a su lado, permitiendo que su perfume y su presencia lo envolvieran. Fingía torpeza,
dejaba caer algo para que él lo recogiera, y al levantarse, sus ojos se encontraban a escasos centímetros. El lenguaje corporal de Andrea era inconfundible, una leve mordida en el labio cuando Diego la miraba, sus dedos jugueteando con un mechón de cabello, y esa sonrisa que parecía decir más de lo que sus palabras admitían. Diego, aunque al principio intentó mantenerse neutral, empezó a disfrutar de la atención. Respondía con pequeñas sonrisas, a veces prolongando más de lo necesario el contacto visual. Encontraba excusas para prolongar su tiempo con ella. Seguro que no necesitas ayuda con algo más, Andrea. Sus manos comenzaban a buscar pequeños roces accidentales al pasarle herramientas o al estar juntos en espacios reducidos. Una tarde, mientras Diego estaba ayudándola a colgar unas cortinas, Andrea aprovechó un momento en el que él estaba de espaldas para observarlo más detenidamente. Su respiración se aceleró y sin darse cuenta, dejó escapar un suspiro audible. Diego lo escuchó. Se giró lentamente, con una ceja levantada y una sonrisa ladeada. Diego, ¿todo bien, Andrea? Andrea, sonriendo, pero con un leve tono nervioso, sí, claro, solo estaba pensando. Pero ambos sabían que había algo más. Esa tarde, algo cambió. Los juegos sutiles empezaron a convertirse en algo más directo. Diego ya no evitaba sus miradas, ahora la sostenía, desafiándola, tentándola. Y Andrea sabía que era cuestión de tiempo antes de que el fuego que ambos sentían dejara de ser solo una chispa. Después de colgar las cortinas, Andrea insistió en que Diego se quedara un poco más. ¿Quieres algo frío de beber? Hace calor hoy, dijo, mientras caminaba hacia la cocina. No llevaba zapatos, y el suave movimiento de su vestido al caminar dejaba entrever más piel de la que probablemente debería. Diego la siguió, apoyándose en el marco de la puerta, observándola con una mezcla de curiosidad y deseo. Andrea, consciente de su mirada, se inclinó ligeramente hacia el refrigerador, permitiendo que su vestido se pegara a su figura. Diego, con voz baja, pero cargada de intención, sabes exactamente lo que estás haciendo, ¿verdad? Andrea, girándose lentamente, sosteniendo un vaso con hielo, ¿haciendo qué? El tono juguetón de Andrea chocaba con la intensidad en los ojos de Diego. Dejó el vaso en el mesón y dio un paso hacia él. Sus respiraciones eran más audibles ahora, y la tensión en el aire era casi palpable. Diego avanzó otro paso, cerrando la distancia entre ambos. Diego, mirándola fijamente, si sigo aquí un segundo más, no voy a poder detenerme. Andrea, con un susurro, entonces no te detengas. Fue como si un dique se rompiera. Diego la tomó de la cintura, atrayéndola hacia él con una urgencia que ambos habían reprimido por demasiado tiempo. Sus labios se encontraron en un beso feroz, lleno de hambre y pasión acumulada. Las manos de Diego recorrieron su espalda, mientras Andrea enterraba los dedos en su cabello, atrayéndolo aún más cerca. La mesa de la cocina se convirtió en el punto de apoyo mientras ambos se entregaban al momento. No había espacio para dudas ni arrepentimientos. Andrea había cruzado una línea que sabía que no podía deshacer, pero en ese instante, no le importaba. El calor de las manos de Diego, el peso de su cuerpo contra el suyo, y el latido acelerado de su corazón eran todo lo que necesitaba. Cuando todo terminó, el sol aún iluminaba suavemente la cocina, como un testigo silencioso de lo ocurrido. Andrea se acomodó el cabello y lo miró con una sonrisa que mezclaba satisfacción y complicidad. Andrea, creo que deberíamos cambiar más cortinas juntos. Diego rió bajo, y con una mirada cómplice, respondió. Diego, cuando quieras. El sol empezaba a descender, tiñendo la sala de tonos dorados. Diego seguía en la casa de Andrea, terminando los últimos detalles de las cortinas. El ambiente estaba cargado, como si cada palabra o movimiento aumentara la tensión invisible que los envolvía. Andrea,
apoyada contra el marco de la puerta, lo observaba con una mezcla de admiración y deseo. Se mordió suavemente el labio, un gesto que Diego no pudo ignorar. Ella lo sabía. Andrea, con voz suave, siempre tan dispuesto a ayudar. ¿Qué haría yo sin ti, Diego? La frase, aparentemente inocente, llevaba un trasfondo imposible de ignorar. Diego terminó de ajustar la cortina y bajó de la escalera, limpiándose las manos en la camiseta. Diego, con una mirada fija, pero juguetona, no sé si siempre te ayudo por las cortinas o por otra cosa. Andrea sonrió, dio un paso hacia él, dejando apenas unos centímetros entre sus cuerpos. Su perfume, dulce y envolvente, llegó hasta Diego, acelerando su respiración. Andrea, mirándolo directamente a los ojos, ¿por qué no me dices tú? Diego la sostuvo de la cintura, deteniéndose por un instante. Diego, con voz baja y ronca, si cruzo esta línea, ya no hay vuelta atrás. Andrea, con una sonrisa que mezclaba complicidad y desafío, respondió. Andrea, ¿y quién dijo que quiero volver atrás? Fue entonces cuando todo se desbordó. Diego la besó, primero con lentitud, como si quisiera saborear cada segundo, y luego con una intensidad que hacía que el tiempo pareciera detenerse. Andrea respondió con la misma pasión, rodeando su cuello con los brazos mientras sentía cómo sus manos exploraban su cintura y su espalda. La mesa del comedor se convirtió en un refugio improvisado para su pasión. Andrea, sentada al borde, atrajo a Diego hacia ella, sus cuerpos encajando perfectamente en el calor del momento. Sus labios apenas se separaban, mientras sus respiraciones se entremezclaban en susurros entrecortados. No era solo deseo, era una conexión intensa, un fuego que ambos habían intentado ignorar pero que finalmente los consumía. No había palabras, solo el lenguaje de sus cuerpos, sincronizados en un baile que llevaban semanas ensayando en silencio. Cuando todo terminó, Andrea quedó recostada contra Diego, todavía recuperando el aliento. Andrea, sonriendo mientras juega con los botones de su camisa, creo que colgar cortinas es más emocionante de lo que pensaba. Diego rió, con una mirada que mezclaba satisfacción y ternura. Diego, tal vez me necesites para algo más pronto. Ambos sabían que algo había cambiado. Las miradas ya no eran las mismas, y el peso de lo que habían hecho comenzaba a asentarse. Pero en ese momento, ninguno parecía dispuesto a soltar la chispa que acababan de encender. Esa misma tarde, después de lo que sucedió en la cocina, la casa de Andrea parecía más silenciosa, pero a la vez más llena de algo que ninguno de los dos quería nombrar. La luz de la tarde se desvanecía lentamente, pero la calidez de la habitación permanecía en el aire, densa y cargada. Diego se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín como si buscara algo que no podía encontrar. Andrea, aún sentada sobre la mesa, no lo miraba, pero sus pensamientos se agolpaban en su mente. El beso, las caricias, el cuerpo de Diego tan cerca del suyo. Cada rincón de su ser sentía el eco de ese encuentro, el deseo que había encendido algo mucho más grande de lo que había imaginado. Andrea, con voz temblorosa, no sé qué estamos haciendo, Diego. Diego, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se giró lentamente. Sus ojos, cargados de incertidumbre, se encontraron con los de ella. Diego, no sé, Andrea. Pero sé que no puedo dejar de pensarlo. Una breve pausa. La tensión seguía flotando, pesada, como si todo lo que sucediera a partir de ese momento dependiera de lo que dijeran a continuación. Andrea se levantó de la mesa y, con paso firme, se acercó a él. El roce de su cuerpo al pasar cerca de él parecía más intencional que accidental. Miró su rostro, esa expresión de confusión y deseo que tanto la atraía. Andrea, no podemos seguir así. No es correcto. Diego, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos simplemente dejarnos llevar? Las palabras flotaban entre ellos, pero sus cuerpos ya hablaban un idioma mucho más claro. Andrea pudo sentir la urgencia en su voz, el deseo que había quedado ahí,
entre ellos, esperando a ser liberado. Se quedó frente a él, el rostro cercano al suyo, respirando con fuerza. Cada parte de ella le pedía que lo dejara ir, que tomara distancia, pero la otra parte de su ser, la que había despertado en ese beso, quería más. Andrea, con tono desafiante, porque si seguimos, no habrá marcha atrás, Diego. Y, yo no sé si estoy lista para eso. El silencio de Diego fue tan profundo como el susurro de su voz cuando finalmente respondió. Diego, yo tampoco lo sé. Pero no quiero dejarlo pasar. Sin decir más, la distancia entre ellos desapareció nuevamente, y lo único que importaba era el roce de sus cuerpos, el calor que no querían o no podían negar. Esta vez, no fue un impulso rápido ni desmedido. Fue más como una necesidad urgente de confirmar lo que ambos sabían en lo más profundo, ya no había vuelta atrás. Andrea no dijo nada más. No hubo palabras, solo el sonido de sus respiraciones aceleradas y el roce de sus cuerpos. El acto de entregarse ya no tenía explicación, pero tampoco la necesitaban. Era un deseo primitivo, algo más grande que ambos, algo que los impulsaba sin que pudieran controlarlo. La habitación se llenó de un silencio absoluto, pero dentro de ellos, el estruendo del deseo les rompió la calma. Ya no era solo un beso. Ya no era solo un encuentro casual. Era el comienzo de algo mucho más profundo, de algo que ambos sabían que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando finalmente se separaron, Andrea se recostó contra el sillón, aún sin palabras. Sus ojos no se apartaban de Diego, pero ya no era la misma mirada. Ahora había una mezcla de miedo y anticipación. Andrea, susurrando, ¿qué va a pasar ahora? Diego se acercó, sentado a su lado, pero manteniendo la distancia, como si el espacio fuera necesario para procesar lo que acababan de hacer. Diego, no lo sé. Pero sé que no me voy a alejar. No después de esto. Y en ese momento, ambos sabían que algo irrevocable había ocurrido, algo que ya no podrían ignorar. La mañana siguiente llegó como un susurro, suave, pero tan cargada de tensión que Andrea casi podía sentir el peso de lo ocurrido en el aire. El sol entraba por la ventana, pero su luz ya no parecía tan cálida. La casa, que antes era un refugio tranquilo, ahora parecía un escenario lleno de secretos sin resolver. Diego ya no estaba allí. Andrea se despertó sola en el sillón, rodeada de las mismas almohadas y mantas desordenadas que habían quedado después de la tormenta de la noche anterior. La sensación de vacío la invadió lentamente, como si el espacio alrededor de ella se hubiera expandido de una manera que no podía entender. Se levantó, sus pasos retumbaban levemente en el piso mientras se dirigía a la cocina. Necesitaba algo para despejarse, pero lo único que sentía era una creciente incertidumbre. ¿Qué había hecho? ¿Por qué lo había hecho? La puerta del salón crujió. Al voltear, vio a Diego de pie, con la misma mirada seria que había tenido la noche anterior. No había palabras aún, pero ambos sabían que esa mirada lo decía todo. Diego, con una voz más grave, como si todo estuviera cambiando, Andrea, no sé qué hacer ahora. Andrea suspiró, cruzando los brazos sobre su pecho. Sentía el frío de la mañana, pero lo que la helaba por dentro era la sensación de que ya no podían volver atrás. Andrea, con un tono de preocupación, tampoco lo sé, Diego. Esto no estaba planeado. Diego dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió instintivamente. La distancia que los separaba ya no era física, sino emocional, y Andrea lo sentía con cada latido de su corazón. Diego, no puedo pretender que esto no haya pasado. Andrea, yo tampoco. Pero no sé qué significa, ni lo que debemos hacer con esto. Lo que pasó entre nosotros, no es solo un error que se borra con el tiempo. Diego se quedó quieto, mirando al suelo, como si estuviera buscando las palabras correctas. El deseo seguía ardiendo en él, pero algo más, algo que no podía definir, comenzaba a formarse también, duda. Diego, lo sé.
Y no quiero que esto se convierta en algo que termine lastimándonos a los dos. Andrea cerró los ojos, buscando algún tipo de claridad en medio de su confusión. ¿Cómo había llegado a este punto? No solo era la necesidad física que había sentido, la urgencia que la había impulsado hacia Diego. Había algo más, algo que la inquietaba aún más, la conexión que sentía con él, la manera en que se entendían sin decir una palabra, la forma en que él parecía ver a través de ella. Andrea, en voz baja, no sé si quiero perder lo que teníamos, aunque no sé si podamos seguir como si nada de esto hubiera pasado. Diego la miró, su rostro duro, pero con un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Sabía que todo había cambiado, y no había vuelta atrás. Sin embargo, había algo en el que no podía dejar ir. Diego, no quiero perderte, Andrea. No después de todo esto. La confesión de Diego flotó en el aire como un susurro, pero Andrea lo escuchó claramente. Sus corazones latían al unísono, pero sus mentes estaban en una batalla constante. ¿Qué hacían ahora? ¿Cómo podían seguir adelante? Andrea caminó hacia él lentamente, sin decir una palabra más. Sin pensarlo, lo abrazó, como si su cuerpo necesitara algo de él, aunque su mente estuviera llena de dudas. El abrazo era algo más que un consuelo, era una forma de aceptar lo que había pasado, de asumir que ya no podían ir atrás. Andrea, susurrando, no sé lo que quiero, Diego. Pero sé que esto nos ha cambiado a los dos. Diego la sostuvo con fuerza, sin intentar hablar más. Sabía que, por ahora, las palabras no servían. Lo que sentían el uno por el otro era un torbellino de emociones que solo podían experimentar en silencio. Los días siguientes fueron extraños. La casa de Andrea, que alguna vez fue su lugar de paz, ahora estaba impregnada de una sensación de incomodidad. Ambos trataban de mantener las apariencias, pero la verdad era que ninguno de los dos podía quitarse lo que había sucedido de la cabeza. A veces, Andrea se encontraba buscando excusas para no estar sola. Pasaba más tiempo fuera, haciendo tareas o reuniéndose con amigos, cualquier cosa que la alejara de la quietud que ahora sentía en su propio hogar. Diego, por su parte, mantenía una distancia respetuosa, pero sus ojos seguían buscando los de ella cada vez que se cruzaban, como si hubiera una necesidad insatisfecha en el aire entre ellos. Un día, mientras Andrea acomodaba unos libros en su estantería, Diego entró a la casa sin avisar. Los dos se miraron en silencio durante un largo minuto. Andrea, con un tono casi desafiante, no puedes seguir entrando así, Diego. No quiero que pensemos que esto es normal. Diego, con la voz grave, no lo es. Pero quiero saber si lo que pasó, si lo que siento, es algo que podemos entender. O si es solo un deseo que no podemos controlar. El aire entre ellos estaba denso nuevamente, como si todo estuviera suspendido en un hilo. Andrea no pudo evitar la atracción que sentía por él, pero también sabía que seguir adelante sin aclarar todo eso no sería justo para ninguno de los dos. Ambos sabían que lo que habían compartido había dejado una marca profunda. Lo que sucedió no solo fue una necesidad física, sino una conexión que, por mucho que intentaran ignorarla, seguía siendo el centro de todo lo que hacían. La respuesta de cada uno no sería inmediata, pero el destino que estaban a punto de compartir iba a ser más complicado que el deseo que había nacido entre ellos. Pasaron los días y, a pesar de la tensión palpable, Andrea y Diego intentaron seguir con sus rutinas. La distancia entre ellos parecía ser la única forma de mantener cierta normalidad, pero cada vez que sus caminos se cruzaban, el aire se cargaba de una intensidad difícil de ignorar. Andrea trataba de no pensar demasiado en lo sucedido, pero en cada instante de silencio, en cada mirada esquiva de Diego, lo que había ocurrido esa noche regresaba como una ola que nunca se detenía. Intentaba engañarse a sí misma, pensando que se trataría de algo pasajero, una chispa que se apagó rápidamente, pero no podía dejar de sentirse atrapada entre lo que había hecho y lo que aún deseaba. Una tarde, cuando Andrea volvía a casa después de hacer unas compras, vio a Diego en el umbral de la puerta. Estaba de pie,
mirando el horizonte, con una expresión sombría. No había nada que lo hiciera resaltar, excepto la forma en que su presencia llenaba el espacio a su alrededor. Su postura, rígida, mostraba una incomodidad que hacía eco en el corazón de Andrea. Andrea, insegura, intentando romper el silencio: Diego, ¿por qué no entras? Diego, con una media sonrisa triste: no sé, creo que tenemos que hablar. Andrea lo miró fijamente. Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba preparada para enfrentarlo. No después de lo que había ocurrido. Aún había una maraña de emociones que no podía desentrañar. Ambos entraron en la sala. El espacio se cerró a su alrededor, como si las paredes estuvieran presionando sus mentes hacia una conversación que ninguno de los dos quería tener, pero que ambos sabían que era inevitable. Diego, con voz baja: lo que pasó no fue solo un error, ¿verdad? Hay algo más, algo que no puedo ignorar. Andrea, evadiendo su mirada: no sé de qué hablas. Diego, con más intensidad: lo sabes, Andrea. No fue solo deseo. Sé que lo sientes también. Andrea se quedó en silencio. Sus pensamientos chocaban, luchando por encontrar algo que la pudiera salvar de ese abismo emocional. La verdad es que sentía lo mismo, pero el miedo a lo que eso implicaba la paralizaba. Andrea, finalmente, con voz temblorosa: no sé qué quiero, Diego. Pero sé que lo que pasó nos ha cambiado. Diego la miró fijamente, como si estuviera buscando alguna señal en sus ojos, algo que le confirmara que no estaba solo en esa confusión. Pero lo que vio fue un reflejo de la misma incertidumbre que él sentía. Pese a la gravedad de la conversación, un deseo oculto seguía flotando entre ellos. Era algo palpable, algo que no podían negar, pero que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir abiertamente. Diego dio un paso hacia Andrea, deteniéndose a poca distancia. El aire se tensó aún más, la atracción que siempre había existido entre ellos se reavivó con fuerza, y ambos se sintieron desbordados por una necesidad insostenible. Diego, casi en un susurro: no podemos seguir así, Andrea. Ni tú ni yo. Andrea, casi con desesperación: no sé si puedo, Diego. Esto, lo que estamos viviendo ahora, me está ahogando. Era una verdad innegable. Ninguno de los dos podía escapar de la conexión que habían creado. La intimidad física que habían compartido era solo una manifestación de algo mucho más profundo que ahora los unía. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿qué harían con ello? Esa noche, Andrea se recostó en su cama, mirando el techo con los pensamientos revueltos. La sensación de deseo seguía creciendo dentro de ella, y aunque había intentado ignorarlo, sabía que no podría. El deseo de estar cerca de Diego, de sentir esa química entre ellos, la invadía con fuerza. Pero también sabía que esa atracción tenía un precio. Había algo más en juego aquí: sus propios límites, su identidad y, sobre todo, la lealtad a sí misma. Diego, por su parte, no podía dejar de pensar en ella. Cada vez que la veía, sentía como el deseo se apoderaba de él, como su cuerpo respondía de manera involuntaria. Pero a pesar de la intensidad de lo que sentía, había algo que lo detenía, algo que le decía que lo que estaba sucediendo no era solo una búsqueda de placer físico, sino una confrontación con su propio ser. Los días pasaban lentamente, y la tensión entre ellos seguía aumentando. Andrea y Diego se encontraban a menudo, pero la incomodidad de lo no dicho flotaba entre ellos, creciendo con cada palabra no pronunciada. Un día, sin previo aviso, Diego se presentó en la puerta de Andrea una vez más, esta vez con una determinación en su mirada. Diego, mirándola fijamente: tenemos que tomar una decisión, Andrea. No podemos seguir en esta cuerda floja. Andrea, con una mirada que reflejaba su incertidumbre: ¿y si tomamos la decisión equivocada? Ambos sabían que no podían seguir así por mucho tiempo. Lo que comenzó como un impulso, como una necesidad de conectar, ahora se estaba transformando en algo mucho más complicado.
Y era hora de decidir si continuarían explorando lo que había entre ellos o si dejarían que se desvaneciera antes de que fuera demasiado tarde. Diego y Andrea se enfrentaban a la decisión más difícil de sus vidas. La conexión entre ellos se había intensificado en algo mucho más profundo de lo que ambos habían anticipado. Lo que comenzó como un juego, como un deseo reprimido, se había transformado en una montaña rusa emocional de la que ninguno de los dos sabía cómo escapar. Cada vez que se veían, el espacio entre ellos parecía volverse más pequeño, pero al mismo tiempo, más peligroso. La atracción estaba al borde de la obsesión, y ambos sentían como sus corazones latían desbocados en la presencia del otro. Sin embargo, lo que hacía la situación aún más enigmática era la conciencia de que, a pesar del deseo mutuo, algo fundamental se estaba quebrando en sus propios principios. Una tarde, Andrea decidió tomar el control. No podía seguir siendo la víctima del deseo, no podía seguir dejando que sus emociones la dominaran. Necesitaba confrontar a Diego, entender de una vez por todas qué es lo que realmente quería de ella, y si existía alguna posibilidad de que lo que sentían fuera algo más allá de la pasión. Estaba sentada en su sofá, con las manos nerviosas sobre sus rodillas, cuando escuchó el timbre de la puerta. Diego, como siempre, había llegado inesperadamente, y la urgencia en su mirada era inconfundible. La tensión, esa misma tensión que había crecido entre ellos, estaba ahora a punto de estallar. Andrea, mirándolo con una mezcla de miedo y determinación, Diego, tenemos que hablar. Ya no puedo seguir así. Diego, con los ojos brillando, pero un leve titubeo en su voz, lo sé, Andrea. Yo tampoco. Andrea se levantó lentamente, acercándose a él. Estaba decidida a dar el siguiente paso, a desenmascarar lo que ambos trataban de ignorar. Andrea, tú y yo. Esto no es algo que solo pueda ignorarse. No se trata de una aventura sin más. Esto está cambiándonos. Está cambiándome. Diego la miró fijamente, sin poder articular palabra alguna por un momento. La ansiedad en su pecho lo estrangulaba. Sabía lo que había entre ellos, pero la vergüenza y el miedo lo detenían. Diego, respirando profundamente, ¿entonces qué hacemos? No podemos seguir jugando a escondernos. Cada vez que te veo, Andrea, cada vez que estamos cerca, siento que esto va más allá de lo físico. Andrea tragó saliva. No era fácil. Las palabras le salían con dificultad, pero sabía que debía decirlo. Andrea, ¿entonces qué hacemos con esto? ¿Lo seguimos ignorando y esperando que desaparezca, o nos arriesgamos a enfrentar lo que esto realmente significa? La pregunta flotó en el aire, cargada de un silencio incómodo. Ambos sabían que lo que sucediera a partir de ese momento cambiaría sus vidas para siempre. La tensión que se había acumulado en ellos a lo largo de las últimas semanas estaba a punto de romperse. Diego, con los nervios a flor de piel, dio un paso hacia ella, y la tomó de la mano. La cercanía era casi insoportable. El deseo, tan palpable en el aire, los mantenía al borde de lo imposible. Diego, en un susurro, no sé qué hacer, Andrea. Pero sé que no puedo seguir alejándome de lo que siento por ti. Las palabras de Diego atravesaron a Andrea como una flecha. Ella sabía que, en ese momento, cualquier decisión que tomaran sería irreversible. Fue inevitable. Sus cuerpos se acercaron, como si una fuerza invisible los atraía el uno al otro. Las manos de Diego encontraron su rostro, y antes de que ambos pudieran detenerlo, sus labios se unieron en un beso que sellaba lo que no podían negar más. No fue un beso lleno de pasión desbordada, sino uno lleno de incertidumbre y deseos reprimidos. Cada caricia, cada contacto, sentía como si fuera una contradicción de lo que ambos sabían que estaba mal, pero que aún así no podían evitarlo. Andrea, separándose ligeramente, no sé si esto es lo correcto. Diego, mirándola fijamente, ¿y si nos arriesgamos a vivir con lo que sentimos? Ambos sabían que no era solo una cuestión de deseo. Había algo más profundo en lo que sentían, algo que no podía ser ignorado.
Pero también sabían que su mundo entero podría desmoronarse si se entregaban por completo a esta atracción peligrosa. Esa noche, mientras Andrea se recostaba en su cama, sus pensamientos eran un torbellino. El beso de Diego, la intensidad de la conversación, todo lo que habían compartido la dejaba con una mezcla de emociones contradictorias. ¿Era esto el principio de algo nuevo y peligroso, o simplemente un impulso que se desvanecería con el tiempo? Diego, en su casa, no podía dejar de pensar en ella. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo, pero ¿sería capaz de soportar las consecuencias de sus acciones? Ambos se encontraban atrapados en una telaraña de emociones, deseando lo imposible, pero temiendo lo que podría pasar si realmente cedían a lo que sentían. Entiendo. Vamos a darle un giro al principio para que el inicio sea más emotivo y que el cierre resuene con un tono más positivo y de conexión profunda entre ellos dos, aunque ya no estén juntos físicamente. Aquí te dejo una versión modificada. La tarde había caído sin que Andrea se diera cuenta. En la calma de su habitación, se sentó frente al espejo, contemplando su reflejo como si fuera un extraño. Las últimas semanas le habían mostrado un lado de sí misma que no esperaba. No solo había explorado un deseo inesperado, sino que también había encontrado algo mucho más profundo, una conexión que no sabía que necesitaba. Había sido un juego peligroso, pero en el fondo de su ser, sabía que Diego había tocado algo dentro de ella. No solo el deseo, sino una necesidad emocional que había estado ignorando por tanto tiempo. Y ahora, al enfrentarse a la realidad, lo que más le pesaba no era el arrepentimiento, sino la incertidumbre sobre cómo seguir adelante. El teléfono vibró en la mesa de noche. Andrea miró la pantalla. Era Diego. La incertidumbre que había sentido en los últimos días se transformó en una sensación de calidez. Decidió contestar. Su voz sonaba un poco más segura ahora, aunque su corazón latía con fuerza. Andrea, hola, Diego. Diego, con una voz suave pero firme, Andrea, he estado pensando mucho. Quiero hablar contigo. Necesito saber qué vamos a hacer con esto, con lo que está pasando entre nosotros. Había algo diferente en su tono, algo que transmitía más que palabras, era la búsqueda de entendimiento, de cerrar algo que se había abierto sin que ninguno de los dos pudiera controlar. Ambos sabían que la decisión que tomarían definiría lo que quedaba entre ellos. Se encontraron en el lugar que tanto significaba para ellos. El parque donde, por casualidad, se habían cruzado la primera vez, y donde tantas veces se habían hablado sin decirlo todo. Estaban juntos, pero a una distancia, como si estuvieran esperando algo, como si no pudieran dejar ir la conexión que los había unido tan intensamente. Diego, con una sonrisa triste, no sé si esto es amor, Andrea. Tal vez lo que sentimos es una mezcla de todo, deseo, complicidad, vacío. Pero, de alguna manera, me hace sentir vivo. Lo que pasa entre nosotros es más que físico. Siento que hay algo más. Andrea, mirándolo a los ojos, yo también lo siento, Diego. No es solo el deseo. Es la forma en que nuestras almas se conectan, aunque lo que hagamos no sea correcto, no sea lo que deberíamos haber hecho. Ambos se quedaron en silencio, entendiendo que lo que compartían no se podía explicar solo con palabras. Habían cruzado una línea, y aunque ya no podían ignorarlo, había algo en su interior que les decía que la conexión no iba a desvanecerse tan fácilmente. Andrea, tomando una profunda respiración, sabes, Diego. No quiero que esto termine con una despedida amarga. Lo que hemos compartido me ha enseñado más de lo que creía posible. Y aunque sé que no podemos continuar como antes, quiero que sepas que, de alguna manera, seremos siempre parte del otro. Diego, acariciando suavemente su mano, no quiero que lo dejemos todo atrás, Andrea. Lo que siento por ti no se apaga con el tiempo. Mi cuerpo puede alejarse, pero mi alma te llevará conmigo. Ambos sabían que, aunque no podían seguir caminando el mismo sendero, algo más profundo había nacido. No era solo un amor pasional, sino una conexión sincera,
algo que iba más allá de lo físico y que, a pesar de lo que había sucedido, no podían simplemente dejar ir. La despedida no fue dolorosa, sino un cierre lleno de entendimiento y paz. No se dieron un adiós definitivo, sino una promesa tácita, aunque sus cuerpos siguieran caminos diferentes, sus almas siempre estarían entrelazadas por lo que habían compartido. En el fondo, sabían que el amor no siempre tiene que ver con estar juntos en el mismo espacio, sino con la capacidad de llevar al otro en el corazón, de forma inquebrantable. Andrea regresó a su casa, pero cada vez que pensaba en Diego, no lo hacía con tristeza, sino con una calma profunda. Sabía que había sido parte de su viaje, que lo que habían vivido se quedaría con ella, como un recuerdo que marcaría la diferencia en su vida. Diego, por su parte, comprendió que lo que sentía por Andrea no era solo una pasión, sino un amor sin fronteras. No importaba si sus caminos se separaban, porque había algo en su corazón que nunca cambiaría. Se sentía completo, sabiendo que, al menos por un momento, ambos se habían entendido en lo más profundo. Y así, como en toda historia, todo llega a su fin. No siempre hay respuestas fáciles ni caminos rectos, pero lo que sí sabemos es que, en nuestras vidas, las conexiones más profundas son las que nos dejan una huella eterna. No importa si estamos cerca o lejos, lo que compartimos con los demás puede seguir acompañándonos, incluso cuando los cuerpos ya no estén presentes. Esta historia es un recordatorio de que las emociones, las decisiones y las almas entrelazadas no siempre se desvanecen con el tiempo. A veces, las despedidas no son finales, sino simplemente un nuevo comienzo en el corazón de quienes nos hemos tocado. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado lo que escuchaste, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Recuerda que nuestras historias no terminan aquí, siempre hay algo más que descubrir, algo más que compartir. Nos vemos en la próxima, donde continuaremos explorando juntos. Hasta entonces, cuídate y sigue escuchando a tu corazón.